Hola, buenas tardes para todos. Vamos a iniciar el webinar. Primero, quisiéramos saber si todos nos escuchan. Me presento. Bueno, ahí están. Parece que sí, súper. Nos están escuchando bien. Bueno, me presento. Yo soy Natalia Cortina. Soy la gerenta nacional del Ranking PAR para Colombia. Hacen parte del equipo también de este webinar los gerentes de Perú y la coordinadora para la TAM, así como todo el equipo del ranking. También está el equipo de ranking desde México. Este es el primero de nuestra serie de webinars sobre el ranking PAR. La idea es poder presentarles de manera muy general qué es el ranking para aquellas empresas que ya lo conocen, que lo han hecho en ocasiones anteriores, para aquellas que es la primera vez que se conectan con esta iniciativa y presentarles en términos generales el proceso. La idea es que esta sea una herramienta de ayuda para que ustedes puedan diligenciar. Hola Natalia, no te escuchas, creo que estás en mute. ¿Ahí me escuchan? Sí. Listo, no sé qué pasó. Pero bueno, les estaba diciendo que un poco las reglas del webinar y el propósito de este webinar es que conozcan de manera general de qué se trata el ranking. Es el primero de esta serie de webinars para todas las empresas, independientemente de que ya hayan hecho el ranking antes, de que sea el primer contacto que tienen con la plataforma. Es un mapeo general, es una herramienta de ayuda para que ustedes puedan darle mejor manejo y colaborarles en el diligenciamiento de la encuesta y que sea mucho más fácil para todos ustedes. En cuanto a las reglas, la idea es que pongamos nuestros micrófonos en silencio, ya digamos nosotros los silenciamos de manera automática, perdón, y vamos a tener como 2 bloques para abrir los micrófonos al final de la presentación general o de la introducción y al final del proceso de toda la explicación del proceso del ranking. Sin embargo, el equipo, ustedes pueden ir haciendo las preguntas escritas y el equipo ranking va a poder señalarme qué preguntas están haciendo y las vamos contestando, pero pues tendremos 2 bloques de preguntas específicos. También les agradecería si cada uno nos pone su nombre, su correo electrónico, la empresa, perdón, y el país de donde se están conectando para tener un registro de los participantes. Ya con esta introducción, pues vamos a dar inicio al ranking. Bueno, como ustedes saben, Adecuales es una empresa encargada de brindar herramientas para el cierre de brechas de género en el ámbito laboral. Ese es nuestro nicho. Basadas en la medición, en la consultoría y en la tecnología. Por eso es que todo el proceso del ranking lo hacemos a través de la plataforma PAR. Nosotros tenemos 3 líneas de trabajo. Hoy pues nos vamos a centrar en la del ranking, pero quisiera contarles un poco que hacemos consultoría para las empresas que han decidido iniciar un camino de la equidad. Los apoyamos en todo el diseño de sus diagnósticos, de sus políticas en equidad, talleres, conferencias, etcétera. La comunidad de Adecuales, del cual hacen parte más de 100 empresas en América Latina, es la red de empresas más grandes comprometida con la equidad de género en el continente, donde comparten prácticas, experiencias, buenos temas de networking y tienen acceso a una serie de formaciones muy importantes. Son aquellas empresas que más han avanzado en equidad de género. Y el ranking PAR, que es lo que nos ocupa, es una herramienta de medición anual, gratuita y confidencial de las condiciones de equidad de género para las organizaciones en América Latina. Esta medición es
totalmente gratuita desde el momento de la inscripción en la plataforma a través de par.equales hasta el momento en que ustedes reciben cada uno el informe personalizado y comparativo de sus resultados, incluyendo las actividades y las ceremonias de premiación que hacemos a nivel continental, nacional y local. ¿Cuáles son los objetivos del ranking? Reconocer, medir y cambiar. Por reconocer, sabemos que lo que no podemos identificar, entender que existen brechas en el mercado laboral, hacerlas conscientes y que las empresas deben tener en cuenta cuáles son esas brechas para que efectivamente se pueda fomentar la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres. Pero no vamos a saber cuál es la medida o qué tan grandes o amplias son estas brechas si no lo medimos. Lo que no se puede medir no se puede gestionar. De esta manera, el ranking ofrece esa herramienta para evaluar el estado en que están las organizaciones en materias de equidad de género. Y a partir de dicha medición, modificar los comportamientos, implementar las acciones y adelantar todas aquellas actividades que nos permitan reducir las brechas de género y consolidar empresas mucho más equitativas en el mercado. Como ustedes saben, no solamente es un tema de justicia o de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sino que está demostrado que la equidad de género reporta beneficios para contar con empresas más innovadoras, competitivas y rentables. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que obtienen las organizaciones al participar en el ranking? Un diagnóstico, como les decía, totalmente gratuito y confidencial. Confidencial en dos sentidos. Toda la información que ustedes reporten está protegida por nuestra política de tratamiento de datos y habeas data de acuerdo a las normatividades legales aplicables pues, en cada país. Y confidencial en el sentido en que solo damos a conocer los ganadores de cada uno de los tipos de cuestionarios, los principales, quienes ocupan los primeros lugares en estas categorías, garantizando que no haya un riesgo reputacional para las empresas. Por ejemplo, una empresa que, de todas maneras, aun cuando no tenga muchos avances en equidad de género, ha decidido participar y empezar a medir cuáles son sus brechas y quede en el puesto 500. Tiene la plena certeza de que esa información solo va a ser conocida por la organización y determinará si lo comunica al público o decide mantenerlo de manera interna. Es muy positivo erradicar como el temor a medirse de las empresas. Si no tenemos una línea de base, va a ser muy difícil poder trabajar más allá de la opinión. Yo creo que las mujeres tienen los mismos derechos o yo creo que este es un ámbito laboral equitativo. Vamos a pasar del yo creo al yo sé a partir de los datos. Y eso es lo que ofrece el ranking. A partir de eso, entonces, las empresas van a recibir un informe de resultados personalizado con una serie de recomendaciones básicas de acuerdo al nivel en que se encuentren frente, digamos, a las demás empresas. Así, por ejemplo, una pregunta muy sencilla, básica, es, ¿su empresa cuenta con una política de equidad de género? Como vamos a ver más adelante, les vamos a pedir que nos adjunten esa política de equidad de género con ciertas características y en caso de que yo no la tenga, no hay ningún problema. Simplemente la primera recomendación que vamos a hacer es cree su política de equidad de género y a partir de eso podrá desarrollar una serie de acciones que le permitirán evaluar y avanzar en aquellas brechas que se han identificado. Adicional a eso, esta medición es prácticamente que única en su género al ser comparativa frente a los demás participantes. Cada una de las preguntas que ustedes responden les va a ofrecer el comparativo de cuál es mi posición frente a los demás participantes de toda la medición. También les va a ofrecer un comparativo frente al puesto ocupado por país, algunos temas por tamaño de la organización y también algunas comparaciones en relación de actividades económicas. En temas de reputación y visibilidad, esto es muy importante para las empresas. Cada vez más no se trata solamente de implementar las acciones, sino de responder a los criterios de sostenibilidad del cumplimiento de indicadores en materia
de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ser reconocida como una marca empleadora que garantiza los derechos de hombres y mujeres, inclusive tiene un gran impacto porque cada vez más los clientes se están fijando en cuál es el comportamiento de las empresas a las que les compran, y también cuando somos, por ejemplo, proveedores de empresas más grandes, cada vez más nos van a exigir el cumplimiento de indicadores de género. ¿En qué consiste el ranking? Esto, pues digamos, es casi que las fases del ranking. En este momento corresponde a la convocatoria o el diagnóstico, que es el momento en el que nos encontramos, a través del cuestionario virtual, donde cada uno consolida sus respuestas. Vamos a tener la información del cuestionario agregado, lo que nos permite llegar a la etapa de evaluación. En la etapa de evaluación tiene dos partes. Una primera revisión interna de la información que han cargado las empresas en el cuestionario, y una segunda parte que se remite o se circunscribe a las empresas que ocupan los puestos más altos, quienes van a ser sujetos después de esa evaluación interna a una evaluación externa por una firma, un tercero auditor de renombre, que va a hacer unas visitas presenciales en cada uno de los países, en los casos de Perú, Colombia y México, identificando, digamos, algunas preguntas adicionales para tener las mediciones de cuáles son los finalistas y los ganadores de ocupar en los primeros lugares y quiénes van a ser premiados en las ceremonias de premiación. Ya la premiación en cada uno de los países, el Perú va a ser el 2 de julio, Colombia va a ser el 9 de julio, México, me recuerdan si de pronto me equivoco, 4 de agosto, al igual que la premiación de la TAM. Adicional a eso, Colombia. Dime. 6 de agosto. 6 de agosto, México y la TAM. Adicionalmente en Colombia tenemos dos premiaciones adicionales, seguramente en los casos de Medellín, que va a ser el 30 de julio, y posiblemente Cali está por confirmarse a partir del 14 de agosto. Todas las empresas entran a participar como en la misma bolsa del ranking. Lo que hacemos es segmentaciones por país para evaluar cuáles son los ganadores en cada uno de los países. A partir del momento de cada una de estas premiaciones, las empresas van a poder consultar a través de la plataforma PAR su informe de resultados y los datos comparativos en par.equales.com, así como los informes agregados por país y la TAM. Ese es, digamos, el marco general del proceso. ¿Qué es lo que evaluamos? El ranking está dividido en 4 categorías. La primera de ellas responde a la gestión de objetivos, todos los temas de políticas internas, externas, las acciones que hacemos para la planeación estratégica del talento humano con enfoque de género, nuestros indicadores, las metas, y que además permiten, estas acciones permiten irrigar las demás categorías, lo que lleva a que pasemos de los protocolos o de simplemente la documentación a acciones concretas, se ve reflejado en las acciones concretas de los demás capítulos. En materia de cultura organizacional, vamos a ver la conciliación de la vida laboral y personal, todo el tema de balance, flexibilidad, licencias de maternidad y paternidad extendidas, beneficios específicos para la retención de las mujeres que regresan de la maternidad, comunicaciones inclusivas, la existencia de protocolos, la comunicación de estos protocolos, el manejo de imágenes y mensajes con un lenguaje incluyente, la prevención y la sanción del acoso sexual laboral, y aquí somos enfáticos en que uno de nuestros focos es el acoso sexual laboral, la existencia de protocolos y la prevención de ciertas conductas que tienen una incidencia importante en la prevención y en la sanción de este tipo de conductas que se dan principalmente sobre las mujeres, no de manera exclusiva. Y dos preguntas específicas, 2 o 3 preguntas específicas en relación con la extensión explícita de beneficios a la comunidad LGBTIQ+. ¡Ay!
No, ahí estoy bien. En materia de estructura, vamos a evaluar el número de hombres y mujeres de acuerdo al nivel jerárquico en la organización y algunas áreas en donde vemos si hay concentración de hombres y mujeres en ciertos sectores, en ciertas áreas de la compañía. A eso es a lo que yo le llamo los datos duros del ranking. Aquí es saber dónde están los hombres y mujeres dentro de la organización. Principalmente lo que nos dicen las cifras es que las mujeres siguen concentradas en los niveles medios de las organizaciones y no en las posiciones de liderazgo y toma de decisiones, y su participación sigue siendo muy baja en las juntas de dirección o juntas de directivas. Finalmente, en materia de gestión del talento, vamos a ver los procedimientos de contratación, ascensos y remuneraciones, las variaciones en relación con años anteriores cuando las empresas han participado antes, buenas prácticas en materia de recursos humanos, algunas preguntas relacionadas con el fomento del liderazgo femenino y las nuevas masculinidades o las masculinidades alternativas que nos permiten identificar o dar soporte a aquella redefinición de los roles, tanto en el ámbito laboral como personal, que tiene incidencia en cómo hombres y mujeres viven el mundo del trabajo y cómo esto aporta a la diversidad de las empresas y al éxito en los negocios, digámoslo así. ¿Pasó? Ay, algo pasó, algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Restablecer. Algo pasó. ¿Se está viendo bien? ¿Me confirman, por favor? Porque creo que algo pasó. No, no estamos, y ahora sí estás proyectando. ¿Ahora sí? Listo, perfecto. Gracias. Ahora, importante, el cronograma. Esta convocatoria inició el 24 de febrero, es decir, desde el 24 de febrero todas las empresas nuevas y antiguas pueden ingresar a la plataforma y empezar a llenar su cuestionario. Tendremos hasta el 24 de abril la posibilidad de completar todo el cuestionario. Esto quiere decir que no tienen que ingresar y llenar toda la información de una vez, sino que van a poder ir completando poco a poco, guardando sus procesos. En todo caso, al final, lo vamos a ver más adelante en los videos, al final, cuando terminen todas las preguntas, van a tener que darle enviar cuestionario y así se entiende que las empresas están participando. Sin embargo, así yo haya enviado mi cuestionario y de pronto quiero actualizar una pregunta porque encontré un documento que soporta mejor esa respuesta o porque me di cuenta que sí tenía una herramienta o una acción que antes pues no había superado, lo podemos actualizar. Podemos volver a cargar esa información siempre y cuando sea a partir del 24, antes del 24 de abril. El 24 de abril lo que nosotros vamos a hacer es tomar la foto de la información que está en la plataforma. Y a partir de eso, el procedimiento de evaluación que ya les conté, que va a ser entre mayo y junio, y las ceremonias de premiación que serán entre julio y agosto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta para pasar al tema del proceso, si quieren, a través del micrófono? Listo, tenemos algunas preguntas en el chat. Listo, vale, cuéntame. Primera, ¿los documentos que hay que subir deben tener alguna formalidad? Por ejemplo, ¿deben estar firmados o con el membrete de la empresa? Es lo ideal. Digamos que el tipo de empresas que nosotros consideramos en el ranking, sabemos que son empresas muy formalizadas, altamente serias, y si bien no existe una regla específica, sí contribuye mucho que dicha documentación sea membreteada. Sin embargo, por ejemplo, si tú vas a aportar un documento que consolide fotografías, que sean evidencias de capacitaciones, no necesariamente tendrían que estar membreteadas, pero sí es un símbolo muy importante de la formalidad y de la existencia real de esa actividad, el hecho del membrete o la firma de la empresa, por decirte algo. Uno pensaría que si hay, una de las evidencias de la existencia del comité
de género es su resolución o su acta de creación o sus actas de reunión deberían estar firmadas y posiblemente con membrete de la empresa, pero no es un requisito obligatorio para ser considerada dentro del proceso de evaluación. Listo. La siguiente es, los datos a colocar como número de ceses debe ser a cierre del 2019 o a cierre de febrero de 2020. Bueno, cuando ustedes ingresan al cuestionario, hay un aviso específico que les señala los temas a tener en cuenta. Uno de ellos es lo que se entiende en varias de las preguntas, se van a encontrar con la respuesta que se llama, nos referimos a el periodo de reporte. Dicho periodo de reporte este año está cubierto desde el 1 de enero de 2019 hasta el 24 de abril de 2020. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una acción específica, como por ejemplo una capacitación que hice el 8 de marzo de 2020, la voy a poder adjuntar. Hay algunas preguntas que están referidas, por ejemplo, al tema de ascensos, que se los referimos al año anterior. Entonces, ustedes pueden poner el cierre que tengan a al 31 de diciembre de 2019, pero el periodo como tal se establece hasta el 24 de abril, sobre todo para el tema del reporte de acciones adelantadas. La siguiente pregunta es si hay alguna diferencia en la evaluación con respecto al año anterior. Pamela, me encantaría que nos aclararas a qué te refieres con la diferencia en la evaluación. Digamos que la evaluación sigue teniendo las mismas etapas, una primera evaluación interna y una evaluación externa por un tercero. En la evaluación interna nos centramos principalmente en los documentos que se adjuntan y son sujeto de evaluación externa a aquellas empresas que ocupan los primeros lugares en cada uno de los países. Y me preocupa que digas que no se ve nada. Ya, ahora sí me dicen que ya se ve. Listo. La siguiente es cuál es el alcance de las recomendaciones que dan, muy específicos o lineamientos generales. Las recomendaciones responden a lineamientos generales. Nosotros, este no es un proceso de consultoría donde les vamos a decir exactamente cómo hacer cada una de las acciones. Me refiero, sí, solo se ven, estamos resolviendo las preguntas, por eso se ve pantalla roja. Y son muy generales. Por ejemplo, como te decía, si ustedes no cuentan con una política de equidad de género, la recomendación va a ser, te recomendamos realizar una política de equidad de género que incluya la no discriminación entre hombres y mujeres. Por darte un ejemplo muy sencillo, no es objeto del ranking identificarte cuál es el contenido específico o cuáles son los pasos que deberías adelantar para llevar a cabo dicha política. Entonces son recomendaciones de orden general. Hay preguntas nuevas y hay preguntas que cambiaron de redacción y ya lo vamos a ver en el tema del proceso. Entonces voy a continuar, que creo que ahí ya cerramos como las preguntas que había generales. Esto es lo que ustedes ven ahora en este momento en la plataforma. Cuando ingresan, tenemos una plataforma renovada para las empresas que habían participado anteriormente. Esta plataforma les ofrece mayor información. En la parte, voy a tratar, no me puedo volver, pero si ustedes tienen un usuario, voy a volverme nuevamente esta diapositiva, porque este sí es importante. En esta parte, van a encontrar a la mano superior derecha el botón de inscripción para aquellas empresas que es la primera vez que ingresan al ranking. Para aquellas empresas que han participado en los años anteriores, tenemos
la posibilidad de hacerlo o de ingresar a través de, poniendo en estas casillas blancas el número de identificación de acuerdo al país. En Colombia será NID, en Perú será RUC, en México será RFC, y cada uno de las posibilidades de identificación legal o tributaria de acuerdo al país en donde se encuentren, la contraseña que habían diligenciado en el momento de la inscripción. En caso de no contar con esa contraseña, deben ingresar a través de olvidaste tu contraseña y pedir el restablecimiento de la misma. Esta contraseña se va a enviar al correo de la persona que que se encargó el año pasado de diligenciar la contraseña. Si por alguna razón ustedes no pueden o no reciben este correo, ya sea porque hay un firewall de la compañía que nos ha pasado, o porque definitivamente la persona es nueva y no tiene contacto de ningún tipo con los correos registrados en la plataforma anterior, debe comunicarse y escribir un correo electrónico al botón a través de los contactos que están en la página, a través de tienes dudas, contáctanos, ahí van a encontrar los correos electrónicos de Ranking para Colombia, Ranking Colombia, Ranking Perú, Ranking México y Ranking Latam para el resto de Latinoamérica. No deben, las empresas que ya se inscribieron no deben volver a hacer un nuevo registro. Con el registro del año anterior deben ingresar. Aquí van a encontrar información general, qué es el ranking, cuáles son sus beneficios, las categorías, las etapas, alguna información adicional. Y aquí quiero señalarles la posibilidad de consultar más información, el documento de bases del ranking. Ahí van a poder encontrar unos lineamientos muy específicos que les van a dar herramientas sobre preguntas, por ejemplo, que han tenido en este momento, todo el tema de la descripción del proceso, las fechas, las categorías de premiación, así como la política de tratamiento de datos y los términos y condiciones del ranking. Entonces, pues es ideal que ustedes puedan consultar este documento. Creo que este video, hasta ahí es la información importante de este video. Pasemos al siguiente. Una vez para las empresas nuevas, ingresan a través del botón inscríbete aquí. Esto es lo que van a encontrar. Van a tener un registro de la organización en 4 pasos. En el primero de ellos van a encontrar información básica sobre la organización, el nombre, el país, región. En el caso de Colombia serán departamentos, en el caso de México serán estados, etcétera. La ciudad, su código SIU, y esto es muy importante. Esta es una diferencia con el año anterior. El año anterior, las empresas se autoclasificaban en una actividad económica. A veces tenían dificultades para clasificarse o no tenían muy claro en qué actividad deberían participar. A partir de eso, lo que hicimos fue identificarlos con el código SIU. Todas las empresas tienen un código SIU, el de su actividad económica principal, y esto hace que su comparabilidad sea universal. También escoger el número de colaboradores de 0 a 200, de 200 a 1000 o más de 1000 colaboradoras, y si la empresa opera en algún país, opera en más de un país. El segundo paso, van a poner el número de identificación de la organización, en el caso de Colombia el NID, como les decía, en el caso de Perú el RUT, y en el caso de México, por ejemplo, el RFC, de acuerdo al país de donde estén participando, la contraseña que elijan y la conformación de su contraseña. En el tercer paso, vamos a tener los datos de contacto. El primer bloque está referido a la persona que completará el cuestionario. Es importante señalarles que únicamente vamos a dar un acceso por empresa. Ustedes determinarán la administración de ese acceso. Nuestra recomendación es que sea una persona la encargada de consolidar y completar todo el cuestionario para así guardar, digamos, la confiabilidad y la validez de las preguntas que se entregan, pero es una responsabilidad de la empresa la administración de dicha clave e ingreso a la plataforma. También les vamos a pedir la información de datos básicos de la gerencia de recursos humanos o el director de talento recursos humanos y los datos de la cabeza o el CEO de la organización.
la autoridad máxima de esa organización, su nombre y apellido y el correo electrónico. Aun cuando no sea el correo electrónico del CEO de una persona que sea muy cercana al CEO. Hemos tenido casos en los que los CEOs no se enteran del proceso. Entonces eso es muy, muy, muy importante que nos puedan colaborar con esa información. Además de ser una pregunta de validación importante para nosotros. Finalmente, en la información adicional les vamos a preguntar cómo se enteraron del ranking y si hacen parte de algún grupo empresarial. También van a tener que señalar, y esperamos que así lo hayan hecho para este momento, que han leído los términos y condiciones y la política de tratamiento de datos, que como les decía, está colgada también en la parte anterior o en la pestaña principal de par.adecuales.com. En el caso de Colombia, Perú y México van a tener una pregunta adicional y es si la organización pertenece a alguna agremiación, asociación o cámara de comercio. Es importante que señalen todas aquellas a las que pertenecen. Este es simplemente un caso de Colombia. La empresa se enteró a través de la ANDI del futuro, pero pertenece a todos estos gremios. Eso va a ser muy importante para poder producir informes agregados gremiales, que eso es un valor agregado que también venimos trabajando desde el año pasado en el ranking. Este es el aviso que les decía, les señalaba que van a encontrar cuando ingresen por primera vez al formulario. La respuesta a las preguntas debe corresponder a la información del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de cierre del ranking, es decir, 24 de abril. Sin embargo, si ustedes tienen su reporte de personal a 31 de diciembre de 2019, está bien. No tienen que ponerlo al 24 de abril de 2020. Esta parte es específicamente para darle mayor oportunidad a las empresas de reportar aquellas acciones que han realizado en estos primeros meses del año. Porque además ha sido una solicitud específica de las empresas que podamos darles un margen más amplio de las acciones para el momento en que reciben el informe de resultados. Como les decía, una vez hayan guardado el cuestionario pueden entrar y salir cuantas veces quieran. Aunque tenemos un sistema automático de guardado, es muy importante que ustedes puedan ir guardando los progresos, ya lo vamos a ver. Y recuerden que deben enviar el cuestionario. Si no le dan enviar cuestionario en el botón, no se consideran como empresas participantes. También es importante señalarles o recomendarles que no esperen hasta el último momento para enviar el cuestionario si ya tienen toda la información, porque además, como les decía, aun cuando ya hayan dado enviar cuestionario, tienen la posibilidad de modificar la información siempre y cuando sea antes del 24 de abril. Ahí esto se pasó. Vamos a ver este pequeño video que les muestra un poco qué pasa cuando ingresan a la plataforma. Le dan cerrar en estos avisos que les acabé de señalar. Esto es lo que van a encontrar. Este es el botón de enviar a participar. Cada una de las categorías está señalada o dividida de manera independiente, que esta es una de las diferencias frente al año pasado. Entonces vamos a ir pudiendo completar por bloques. Les va a decir si la categoría ya está completa o si le faltan algunas preguntas por responder. Hay unas categorías obligatorias y otras que son opcionales. Las dos opcionales son las de preguntas de percepción y la de las distinciones especiales, donde ustedes van a postular la mejor práctica en equidad de género y las piezas de comunicaciones. No van a poder enviar el cuestionario si no tienen todas las categorías obligatorias completas. A diferencia del año anterior, tenemos una serie, les vamos a mostrar, o digamos, van a tener todas las preguntas son de respuesta obligatoria, aún las que tienen que adjuntar documento.
Ya lo vamos a ver en este, creo que es en este video. Sí. Entonces, en la gestión, por ejemplo, esta categoría, vamos a ver el tipo de preguntas. Esta es una pregunta de selección múltiple, aun cuando no tenga ninguna de las respuestas, le voy a dar ninguna de las anteriores. También les hemos señalado las preguntas que fueron modificadas con este símbolo de advertencia. Seguirán encontrando los avisos de interrogación para ampliar las preguntas. Voy a parar acá un segundito. Vamos a tener, si ven en esta respuesta, por ejemplo, es una pregunta de adjuntar información, de adjuntar un archivo. Entonces, para que no haya duda, ustedes van a responder si cuentan, en esta pregunta en específico, ¿la organización tiene un plan de acción para trabajar e impulsar la equidad de género? Si la respuesta es sí, van a tener que adjuntar un archivo. Si la respuesta es no, simplemente seguirán a la siguiente pregunta. En este caso, entonces van a responder sí, adjuntar el archivo, y este año adicional van a encontrar con el símbolo de la estrellita las preguntas nuevas. Esta, por ejemplo, es una pregunta relacionada con medir qué tanto ha avanzado la organización en el cumplimiento de ese plan de acción que se fijó. Entonces vamos a tener distintos tipos de preguntas, pero cada una de las preguntas, así haya sido modificada o sea nueva, va a estar señalada de esa manera. Aquí, por ejemplo, vamos a ver cuando ya todas las categorías están completas. Y es decir, yo ya le puedo dar enviar a mi cuestionario. Si ven, cada una de las categorías dice completas 3 preguntas de la totalidad de las preguntas, general, obligatoria, obligatoria, y digamos las 2 que son opcionales. Es muy importante además que las opcionales también las contesten de verdad, que eso es lo que les va a permitir participar como en esas distinciones especiales que otorga el ranking, y al final de eso le van a dar clic en el botón enviar, y ahí en ese momento es que se entiende que la empresa está participando en el ranking PAR. Les va a salir este aviso, arriba en la parte superior derecha también les va a decir que ya están participando en el ranking, pero como les decía, igual si quieren después de participar, después de haber cargado toda la información, modificar alguna pregunta, lo pueden hacer y ya se entiende que están participando. No hay ningún problema, no hay que darle a volver a enviar, simplemente les va a salir que la información ha sido actualizada. Ya les muestro cómo les sale. Por ejemplo, en esta, voy a modificar mis respuestas. Le voy a dar guardar progreso y les va a salir el aviso que se incluyeron las modificaciones de la participación. También, en ese mismo caso, me quiero devolver un segundo. En este mismo video van a poder, en caso de que ustedes no identifiquen, si ya está todo completo, le pueden hacer clic en identifica qué preguntas falta completar y los va a llevar específicamente a la pregunta que falte. Recuerden que no van a poder enviar el cuestionario si todas las preguntas obligatorias no han sido contestadas. Digamos que hasta aquí sería como esa información específica. Ya ahorita damos nuevamente el bloque de preguntas. En caso de que tengan cualquier duda, vamos a tener estas líneas de comunicación. En Latinoamérica, es decir, para los países que sean distintos a Colombia, México y Perú, deben comunicarse a través del correo electrónico rankinglatam@adecuales.com, donde Angélica Hernández le dará respuesta a sus inquietudes. En Colombia estará el correo rankingcolombia@adecuales, en el WhatsApp, a través de WhatsApp, ojalá nos puedan escribir, que a veces es mucho más fácil escribirles y tener un registro de sus preguntas. A veces no es tan fácil que les podamos contestar vía telefónica, pero sí por los mensajes de WhatsApp. Lo mismo en el caso de México, donde Alexandra les contestará, y lo mismo en el caso del ranking en Perú, donde el equipo Ranking Perú
entre Martín y Aitor, les van a dar respuesta tanto por correo electrónico como por WhatsApp. Digamos que hasta acá sería la información general. Obviamente todo se hace a través de par.adecuales.com, tanto el llenado del cuestionario como la consulta posterior de los informes de diagnóstico que saldrán a partir del mes de julio. Entonces, si quieres, Vale, abramos otra vez a preguntas. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, ¿me Sí, escuchan? sí. Vale. No, bueno, hola a todos, soy Aitor, gerente de Ranking Par Perú. Solo comunicar una cosa que acabo de darme cuenta, que en los WhatsApps de México y Perú el número está cambiado, ¿vale? A la inversa. Para que lo sepan, si quieres contactarme a mí a Perú, pues sería el +51 y en el caso de México, pues sería el otro, ¿no? Vale, igual lo corregimos y vamos a tratar de que este webinar pues quede grabado y poderlo subir a la plataforma, pero muchas gracias entonces, Aitor, por la aclaración, están invertidos. Tatiana, voy a verla, aquí estoy viendo las preguntas, vale, entonces, Tatiana, sí. En caso de que la encuesta se haya realizado el año pasado o en los años anteriores, las respuestas ya están guardadas. Y lo ideal es que si ustedes necesitan actualizarlo, actualicen. Si no ha cambiado la información, pueden dejar la misma respuesta. Sin embargo, tengan en cuenta y dos cosas muy importantes que no aclaré. Las empresas que participaron en los años anteriores, al ingresar les va a pedir una actualización de los datos. Es muy importante que lo hagan. Y eso es lo primero. Y lo segundo, pues y como hay preguntas nuevas, les va a pedir que completen estas preguntas. Esas van a estar vacías, pero la información correspondiente a los años anteriores está precargada en la plataforma. La idea es que sí vamos a poder compartir esta presentación. Estamos evaluando si lo podemos, como va a ser una presentación muy larga, si lo podemos hacer a través de la página y que ustedes la puedan descargar, pero pues la idea es que de alguna manera les comunicaremos cómo pueden consultar esta presentación. La persona que el CEO está en Estados Unidos, lo ideal es que puedas poner en esa respuesta la persona que tenga el cargo más alto de la organización en el país en el que estás concursando. Por ejemplo, el CEO no está en mi caso en Colombia, pero hay un director administrativo y él es la persona de más alto cargo o nivel en la organización en este país. Entonces, esa es la respuesta que estaríamos esperando en esa pregunta. Ese León, ¿me puedes confirmar de qué país me estás hablando? Con eso podemos evaluar porque puede ser un tema de lenguaje. Nosotros por presidente directorio, Aitor, si de pronto me ayudas, creo que esto es Perú. Si es directorio, es junta directiva o consejo de dirección. Perú, sí, Aitor, si de pronto podemos establecer con ese León a qué nivel equivaldría. Claro, buenas tardes. Sí, el cargo más alto sería el consejo directivo, el directorio, ¿no? Y después sería un escalón más abajo sería la gerencia. Algo más, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Todos nos contaron, sí, súper, nos contaron en dónde estábamos. Vamos a tratar de ver si es posible hacerles de llegar la presentación a través de un transfer con sus correos electrónicos. La idea es que vamos a seguir teniendo estos canales, probablemente vamos a tener otros webinars que les informaremos también a través del correo electrónico, que van a ser muy similares a este, pero igual puede que surjan otro tipo de preguntas. Es importante que estén consultando continuamente la página, nuestras redes sociales, las vamos a incluir en la presentación nuestras redes sociales, donde también les estaremos brindando información importante sobre avisos del ranking. F. Chang.
Si te parece, puedes consultar el caso concreto a través de Ranking, creo que esto es Perú, de Ranking Perú. Sin embargo, cuando ingresas al cuestionario, en la descripción de cada una de la estructura, de cada uno de los niveles de la estructura, vas a encontrar una descripción sugerida. La idea es que sea un tema como en cascada, en cadena. El CEO, en segundo nivel estará quienes reporten a ese CEO, en el tercer nivel quienes reporten a ese segundo nivel y así sucesivamente. Pero digamos que si tienes una consulta particular, yo te invitaría a que no, el deadline no es 10 de mayo, el deadline es 24 de abril. Este año va a ser 24 de abril. El 10 de mayo fue el año pasado, pero este año quienes no completen el cuestionario antes del 24 de abril no podrán participar en el ranking. Paula, en el caso de las instituciones públicas, digamos que como tenemos 3 tipos de cuestionarios en el caso de Perú y Colombia, que son pymes, empresas privadas y entidades públicas. Para las entidades públicas de Colombia hay un cuestionario específico. Al ingresar vas a encontrar en la estructura que el nivel de despacho se refiere a la máxima autoridad. En el caso de entidades territoriales, si sería el alcalde o alcaldesa, o si va a participar, por ejemplo, la gobernación, podría ser la gobernadora o el gobernador. No sé si en Perú haya algún tema distinto. Les aclaro, entonces, en Colombia y Perú tenemos 3 cuestionarios: público, privado y pymes. En México y el resto de la TAM tenemos únicamente el cuestionario privado y todas las empresas igual pueden hacer ese cuestionario en estos países. En Perú y Colombia sí tenemos unos cuestionarios diferenciados. Sí, un comentario, gracias Natalia. En cuanto al Perú, si se preguntan por alguna institución pública, o sea, los niveles que se solicitan o cómo se estructura, está en base al marco legal, ¿vale? En este caso, el cargo más alto sería en la alcaldía, ¿no? O sea, el alcalde o la alcaldesa sería el cargo más alto. Ese León, ¿a qué te refieres con que estén preconfigurados? Es decir, precargados las respuestas del año anterior. Y si me ayudas con Claudia en la pregunta de México. Ah, ok, sí, ese León, están precargados. Al momento de la inscripción, si quieren nos devolvemos un poquito en la presentación. A ver, me voy a devolver. Hay una pregunta. Bueno, aquí nos falló el video, pero no importa. Voy a compartirles a través de en vivo y en directo de par.equales. Y agrandemos esto nuevamente. Voy a hacerlo con uno ficticio. Perdón, ese es inscríbete acá, si ven, eso pasa. Lady Murphy. Ay, pero no lo quiero hacer. Porque no me permite acá. Colombia, sí. Cuando yo selecciono Colombia, me va a pedir, seleccionemos el tuyo, Perú. Como tenemos 3 tipos de cuestionarios, te va a dar la posibilidad de seleccionar el de entidades públicas, el privado o el de pymes. Y aquí, además, tienes una herramienta de ayuda. Si tienes dudas sobre el sector que deberías elegir, consulta las bases del ranking par. ¿Por qué consulta las bases? Como les decía, este es un documento
muy, muy, muy importante que hemos preparado para ustedes, donde les cuenta un poco quiénes son nuestros aliados, cuáles son los objetivos, los requisitos para participar, los beneficios, nuestra política de confidencialidad que está mucho más desarrollada en los términos y condiciones, cada una de las etapas, cuándo serán y dónde los eventos de premiación, las categorías a premiar, una serie de recomendaciones para el llenado de la encuesta, la metodología y algunos aspectos sobre el tipo de preguntas. Pero acá está algo que está. Entonces, este es un documento bastante importante. Si ustedes tienen dudas sobre qué tipo de empresas son, pueden acudir en estos dos países a estos dos decretos. En el caso de Colombia, pueden consultar el decreto que define cuáles son consideradas como pymes, y lo mismo en el caso peruano. Entonces, si llegaran a tener alguna dificultad para definirlo, esto normalmente está asociado a la mediana empresa, pequeño mediana empresa, y se asocia al valor de los activos. Pero en estas dos definiciones legales está muy claro qué empresas son. Normalmente las empresas saben si se tratan de una pyme o de una empresa grande, y al seleccionar esto en la plataforma los va a llevar al formulario correspondiente. Es decir, si yo me clasifico como una pyme, me va a llevar al final al cuestionario de pymes. ¿Alguna otra pregunta? Ay, Dios. ¿Tenemos más preguntas? No. Listo, perfecto. Les agradecemos mucho a todos su participación y esperamos contar con todos para hacer que la equidad de género esté presente en las organizaciones en toda Latinoamérica. Les compartiremos esta presentación a través de, yo creo que un WeTransfer, para que también la puedan compartir, y además inviten a todas sus empresas aliadas a participar. Muchísimas gracias a todos.